Pues mi lectura es simple. El 6 y 7 de noviembre de 1985 se asesinó la justicia, se asesinó la verdad, se asesinó la historia y la oportunidad para que los colombianos tuvieran un futuro diferente. Hay dos versiones que se le cuentan a las nuevas generaciones. Una es que fue un acto intrépido de una guerrilla comunista que tenía que negociar el incumplimiento de un acuerdo de paz, y en esa negociación estaba que se tenía que caer la extradición que no tenía nada que ver con la paz, extradición que no se refiere a los delitos de rebelión sino al narcotráfico. La otra era que se iba a enjuiciar a un presidente que tampoco estaba en ese edificio. La segunda explicación que nos presentan es que fue un acto de heroísmo del ejército por defender la democracia. Al parecer una democracia que no incluía los derechos y las libertades más básicas de los seres humanos, como el derecho a la vida, la dignidad humana y la libertad. Pero en esos 40 años, al revisar todo lo que se hizo y todo lo que se trató de hacer para que no se conociera la verdad y los colombianos no aprendieran su historia, el resultado es uno solo para los jóvenes. El 6 y 7 de noviembre de 1985 se cometió un crimen contra la humanidad en la toma del Palacio de Justicia. Los dos lo hicieron, pero fueron crímenes diferentes. Pero esa es mi lectura del Palacio de Justicia. Fue la razón, obviamente la razón más inconveniente, pero es muy fácil saber si eso fue lo que ocurrió o no. La persona más beneficiada por la toma del Palacio de Justicia fue Pablo Escobar y el grupo de los extraditables. Lo que a los colombianos le han propuesto es que Escobar asesinó 2 ministros de justicia, un procurador general de la nación, un candidato presidencial, miles de policías, subdicó al Estado, amenazó de muerte a los magistrados de la Sala Constitucional, colocó una demanda contra la extradición a través de su abogado el 5 de junio de 1985, 2 días después de que la Sala Constitucional había terminado su última providencia en contra, digamos, protegiendo la constitucionalidad del tratado o la ley aprobatoria del tratado de ley de extradición. Nos enviaba cartas, nos enviaba amenazas, nos decía que había una bomba en nuestros hogares, nos tocaba salir de los hogares, estábamos protegidos, estábamos amenazados por él, y las amenazas pues no dejaban ninguna duda. En las cartas a Manuel Gaona Cruz, la primera que llegó el domingo 1 de septiembre del 85 a su casa, claramente le decía, entre comillas, en la extradición usted es el responsable más importante. Su fallo tiene que ser favorable a nuestra causa, más o menos esas eran las palabras. La segunda carta dice, vemos que no ha aceptado nuestras solicitudes y está aceptando nuestra declaración de guerra. Y la última carta que envía Escobar llega unos días antes, con un escapulario y una hoja en blanco, ese 3 de noviembre. Es decir, se tomó todo ese trabajo para evitar que la extradición se cumpliera en Colombia, pero el día en que se decidía la extradición, el día en que Manuel Gaona Cruz estaba dando su ponencia y la Sala Constitucional era la única reunida ese día, el día en que se asesinó a la justicia, el día en que secuestraron al Palacio de Justicia, nos quieren hacer entender que Escobar no tuvo nada que ver. El hombre más poderoso y el negocio criminal más rentable del planeta en 1985, cuando el cartel de Medellín tenía el 85% del mercado de cocaína en los Estados Unidos y el 60 o 70% en Europa. Simplemente que ese día en que se decidía su suerte y la suerte del cartel y la suerte de su negocio, él simplemente no tuvo nada que ver. Esa es una historia que solo creen los colombianos. Yo diría porque la primera víctima del Palacio de Justicia fue la verdad. La segunda víctima es el sentido común. Y la tercera víctima es la historia. Porque lo que aquí ocurrió era muy inconveniente.
Era muy inconveniente, obviamente, para los exmiembros del M-19. Tal vez quien es hoy presidente no sería presidente si la verdad se hubiera conocido en su momento. El proceso de paz era necesario con esa organización, pero se construyó sobre la mentira y la impunidad. El asesinato del M-19 a Manuel Gaona Cruz no fue un asesinato, digamos, corriente. Fue un asesinato, fue un crimen atroz. La forma como lo asesinaron, le anunciaron qué iban a hacer con su cuerpo. Esos hechos en cualquier otra parte del mundo a un juez de la Suprema Corte, pues son sinceramente una verdad muy inconveniente. Y la segunda, pues para tratar de desvincular obviamente la relación entre el narcotráfico y la guerrilla. En un momento de la historia que tal vez los jóvenes no hayan conocido, pero tal vez usted lo sabe y los periodistas de su generación, cómo era Colombia en los años 80 y cómo era oponerse a Pablo Escobar en los años 80, cuando al final el mismo Estado ni siquiera lo pudo hacer y tuvieron que negociar después de en la Asamblea Constituyente de tumbar la extradición, coincidentemente por una propuesta de la Alianza Democrática del M-19 con 45 votos a favor y 5 en contra. Se cae la extradición y ese mismo día se entrega a Escobar. Y ese mismo día se negocia la entrega de 100 extraditables con una cárcel que sus hombres construyen, que se llamó La Catedral, y el resto ya lo conoce Colombia. Pues fueron ciertamente inolvidables. Yo tendría alrededor de 10 años, 11, algo así más o menos. Por supuesto me acuerdo de todo, pues era imposible para mi padre y mi familia ocultar lo que estaba pasando. Desde que llegaron las primeras amenazas, Manuel Gaona era sinceramente el magistrado tal vez más custodiado, porque él era el magistrado ponente de la extradición. A él le tocó por reparto la extradición. Y eso llevó a que tuviéramos escoltas en la casa. Nuestro primer anillo de seguridad eran escoltas del DAS que estaban en todas partes de la casa. Y por fuera estaba la policía. No eran muchos, pero ese era el anillo de seguridad que había. Y ya en el colegio, obviamente, nosotros teníamos escoltas. Mi mamá en su oficina tenía escoltas y en la casa se quedaban otros. Y otros iban con mi padre porque allá había un batallón de guardia y de policía que supuestamente cubría el Palacio de Justicia. Entonces vivíamos en la dificultad de tener que vivir con esos esquemas todo el tiempo, de no poder salir de la casa. Y ya hablando de los últimos días de la toma, pues el sábado, creo yo si era el sábado o el 2 de noviembre, 3 días antes, mi padre estaba presentando una denuncia penal contra los extraditables ante el juez 71 de Instrucción Criminal de Bogotá. Y al día siguiente yo recuerdo mucho que él estaba escribiendo su ponencia sobre la extradición. En esa época no había computadores, esa era una máquina Olivetti 67, de las que tenían un ruido tremendo. Y uno se dormía escuchando el traqueteo de la máquina. La forma como escribía era realmente obsesiva, la velocidad, etc. Y sin embargo, ese domingo él hizo una pausa y que dijo que quería hablar con nosotros. Nos llevó a la casa donde conoció a mi madre de niño, de muy joven. Nos llevó al colegio donde estudió el bachillerato. Nos llevó a la universidad, a los jardines de la universidad donde dictaba Derecho Constitucional. Y al regresar a la casa nos dijo, pues, más o menos lo que iba a pasar. Porque ese domingo llegó la última carta de los extraditables, pero esta vez venía con una carta en blanco y un escapulario. Entonces él se dio cuenta que ya las horas finales eran latentes. Y ahí nos dijo lo que iba a pasar. Nosotros le preguntamos por quién era Escobar, por qué lo estaba amenazando tanto, por qué esta obsesión con él. Él nos dijo que lo querían obligar a hacer algo que era incorrecto y que él nunca lo iba a hacer y que esperaba que algún día lo entendiéramos. Ya el día final, el miércoles, que fue la última vez que lo vimos, mi padre se despidió con nosotros muy temprano, a las 8 de la mañana, se fue para el Palacio de Justicia. Él llevaba la ponencia de extradición bajo el brazo. Esa es la última memoria que yo tengo. No, no realmente, considerando la amenaza en particular la Sala Constitucional, pues estaba enfrentando. Es que estaban enfrentando el mayor sindicato criminal en el año 1985 de cualquier otro sindicato o organización criminal en la tierra. Era el negocio más rentable.
Y digo enfrentando porque ya esa sala había producido 3 sentencias donde decía claramente que el tratado de ley era constitucional, por una tesis que mi padre había desarrollado que se llamaba la tesis intermedia. Esa tesis era una combinación entre derecho internacional y constitucional colombiano, que básicamente decía que, con base en los artículos 5 y 11 de la Convención de Viena, la ley de tratados, una vez se surte el canje de notas diplomáticas y con base en el derecho constitucional colombiano, una vez el presidente firma esa ley se desnacionaliza y hace parte ya del sistema internacional. Por ende, aunque la Corte se podía pronunciar, eso fue algo que mi padre desarrolló y en ello hay que decir que los magistrados de la Sala Constitucional lo apoyaron unánimemente, pues el tratado se volvió plenamente constitucional. Ellos lo repitieron en 3 sentencias. La sentencia marco de Manuel Gaona Cruz sobre extradición fue del 21 de marzo de 1985. Hubo una última con el doctor Carlos Medellín. Él hizo una sentencia también importante en junio del 85, en el mismo sentido. Entonces, ante esa amenaza era evidente que los narcotraficantes iban por estos magistrados. Si consideramos que eran 6 escoltas y 2 policías por fuera, distribuidos en miembros de la familia, pues esa protección realmente no era suficiente. Sí, la certeza es absoluta, pero para llegar a eso investigamos las investigaciones y las cosas que no se investigaron. Obviamente, pues con todo un equipo de profesionales y una ayuda pues enorme en estos últimos 8 años hicimos una investigación muy profunda. A Manuel Gaona Cruz lo asesinó la guerrilla del M-19 en el baño que se encontraba en el lado noroccidental del Palacio de Justicia, entre pisos segundo y tercero, en el marco, saliendo del marco del hall que estaba anexo al baño. Lo asesinaron a la 1 de la tarde, entre 1 y 1 y 8 de la tarde. Por orden de Andrés Almarales, dispararon 2 guerrilleros, uno de ellos fue Andrés Almarales Manga, y otro guerrillero. Cada uno le disparó a un ángulo de distancia de 31 centímetros. Le dispararon en la sien, en el cuello, en la nuca, la parte derecha, y en esta parte, en el omoplato, en la parte de atrás. O sea, los tiros los hicieron desde atrás y de lado. Obviamente nosotros hicimos incluso un estudio de trayectoria balística para saber la posición de las balas. Las últimas palabras también de la víctima suelen ser importantes. No ha habido un crimen tan claro, no ha habido un crimen que se hubiera investigado tanto, por eso se politizó tanto y fue tan inconveniente para tantas personas como el de Manuel Gaona Cruz. Las 7 investigaciones por lo menos que lo trataron, y desde la primera no había ninguna duda que él había sido asesinado por el M-19, pero nosotros queríamos seguir indagando porque sí es verdad que hubo rumores y era necesario confrontarlos. Cuando se hizo ese análisis, pues siempre nos impactaron las últimas palabras de mi padre Almarales, cuando él se niega a salir liderando los rehenes hacia las escaleras donde estaba el fuego cruzado. Mi padre le dice, y abro comillas, al Almarales, esto no puede ser, ustedes nos están obligando a salir al fuego cruzado, nosotros no les vamos a servir de carne de cañón, ustedes van a cometer un asesinato, así no vamos a salir, yo no me muevo de acá. Esa fue la última frase de Manuel Gaona Cruz. Almarales da la orden, acaben con sus groserías, y les disparan. Esta versión fue confirmada por 4 testigos presenciales. Uno de ellos lo tenía cogido de la mano a mi padre cuando lo ejecutaron, que era el magistrado José Gabriel Salom. El otro fue el magistrado Nemesio Camacho. En la línea de tiro él observó. El otro fue el doctor Tapias Rocha, Hernando Tapias Rocha. Y el otro fue Jorge Reina, el conductor de la sala civil. Estaban muy cerca. Las palabras de cada uno de ellos en sus declaraciones a través de los años, bajo la gravedad de perjurio, no dejan ninguna duda. Muchos dicen, yo vi cuando un guerrillero vino y le disparó en la cabeza. Es difícil uno tener un testigo de un crimen, ahora imagínense 4 de esa envergadura moral. La credibilidad de esos testigos nunca fue cuestionada, no en las cortes. Puede haber columnas de opinión, puede haber intereses, etcétera, pero no en las cortes donde se cotejan esas pruebas.
se examina. Pero lo más atroz del crimen también fue que Almaraz le anunció a ellos, a los magistrados que estaban saliendo, que iba a utilizar sus cuerpos para lanzarlos al ejército, para que los vieran y dejaran de disparar, lo cual hizo un tiempo después. El doctor José Gabriel Solómez estuvo 45 minutos debajo del cuerpo de mi padre, lo suficiente para saber que estaba muerto. Lo sintió frío y obviamente vio todas las heridas y la sangre le quedó encima de su cuerpo. El doctor Humberto Murcia Ballén pasó varias veces por encima de mi padre y vio sus heridas, y las cuales describió como simplemente impresionantes. La prensa, el New York Times, el LA Times, reportaron el crimen de Manuel Gaona Cruz y la prensa canadiense una hora después de que terminó la toma del Palacio de Justicia. Es decir, realmente no hay ninguna duda de cómo pasó y de cómo lo ejecutaron. Simplemente él se negó a servir de escudo humano a los guerrilleros que le apuntaban por el lado y por la espalda. Ante la historia ninguno, ante la justicia parcialmente. Es decir, si bien uno no puede decir que condenar a la institución del ejército, pues porque hay jóvenes que están sirviendo en el ejército que ni siquiera habían nacido en ese momento, hay que referirse al comando operativo del ejército. Ese comando operativo fue condenado por la justicia ordinaria, en su mayoría. Y en cuanto a la institución, las Fuerzas Armadas y la Nación Colombiana, ellos fueron condenados por lo contencioso administrativo, por el Consejo de Estado hace muchos años. En cuanto al M-19, es tal vez el caso de mayor impunidad en la historia de Colombia, porque la verdad y la paz siempre han estado en conflicto, y la verdad siempre ha salido derrotada. Y los crímenes de lesa humanidad hoy son presentados a los jóvenes como grandes hazañas, grandes proezas dignas de ser imitadas. Y los criminales de lesa humanidad pues han terminado controlando parte del Estado y parte de la narrativa de la historia. Por eso al principio enfaticé, una de las víctimas más dramáticas del Palacio de Justicia es la historia, porque no la aprendieron. Por eso existe la posibilidad de que la vuelvan a revivir. Por eso Colombia es un círculo. Y por eso los jóvenes no han conocido un futuro diferente, porque se los quitaron. Si usted controla la narrativa de la historia, usted controla el presente y controla la posibilidad de conocer un futuro diferente. Eso fue lo que ocurrió en este caso. Lo que yo les puedo decir es que Manuel Gaona Cruz es reconocido por varias generaciones de colombianos, juristas y de otros países, en derecho constitucional comparado, como uno de los grandes constitucionalistas colombianos. Sus sentencias sobre la libertad de prensa, sobre los derechos humanos en Colombia, sobre el respeto al derecho internacional, sobre la autonomía del juez, sobre el control al poder de policía, sobre los estados de excepción, y podría seguir con una larga lista, son sentencias marco, doctrina constitucional en Colombia y referencias en otros países. La mejor forma de saber qué le ocurrió a Manuel Gaona Cruz, con toda humildad, se los puedo presentar en una página web que lleva su nombre, manuelgaonacruz.org, que la presentamos en 3 idiomas para los jóvenes. Se hizo pensando en ellos, para las generaciones futuras, para que su legado y su verdad no se pierdan en las narrativas del olvido, que son las que nos están presentando. Sobre esas series y sobre esas películas, lamentablemente les tengo que decir que les están reescribiendo la historia, se las están editando, están borrando lo que ocurrió. La justicia la secuestraron, la justicia la asesinaron, la justicia la incendiaron y la justicia la olvidaron. Y ahora les quieren contar que lo que ocurrió allí ocurrió porque es algo humano, todos somos humanos, esas cosas pasan. Bueno, en el mundo civilizado a eso se le conoce como crímenes contra la humanidad. Eso tiene una consecuencia histórica y Colombia nunca hizo lectura de eso. Esas narrativas que les están presentando a los jóvenes, digamos que se tomaron el tiempo suficiente para que ya los muertos no estuvieran. Le están quitando la voz a los muertos. En el caso de Manuel Gaona Cruz es aún más trágico. Le quitaron todas sus palabras, las cosas que dijo, las cosas que hizo.
le colocaron palabras que jamás pronunció, acciones que jamás, que estaban por fuera de su carácter. Es una ofensa a su dignidad humana, a su persona, a su tragedia, a su asesinato. Es una infamia a la víctima y por eso hicimos ese trabajo, porque allí no hay opiniones, allí solo colocamos las voces de la historia, de las voces de las víctimas. Las personas que vieron lo que realmente ocurrió están ahí, sin interpretaciones. La historia no son interpretaciones, la historia son hechos, porque sin hechos no hay historia, no hay ni siquiera interpretaciones. Pues hicimos la primera reconstrucción de la escena del crimen completa. De nuevo, sin narrativa, solo con los hechos. Nos basamos conectamos todos los testimonios de las personas que declararon bajo la gravedad del juramento en diferentes instancias. Apenas incluso aquellos que salieron a declarar 45 minutos después de la primera declaración. También en las inspecciones judiciales que se realizaron, en todos los trabajos que se realizaron. Pero obviamente utilizamos los planos del Palacio de Justicia, utilizamos los planos del baño, utilizamos tecnología que no estaba disponible antes. Gracias a la inteligencia artificial pudimos levantar esa estructura y colocar a las personas donde realmente estaban, de acuerdo a sus propias palabras y testimonios. Por esa razón, cuando terminamos ese trabajo nos dimos cuenta, el libro tenía como unas 300 páginas, es tan importante para la historia que no le vamos a sacar provecho económico a esto, como lo están haciendo esas series y esas películas, donde básicamente es una explotación de la tragedia nacional colombiana, una explotación económica y moral e histórica. No, el caso nuestro, dijimos, no lo presentemos como libro, lo fundimos con la página web y es un poco extensa y la presentamos en 3 idiomas para llegarle a más personas alrededor del mundo, porque la tragedia del Palacio de Justicia es una tragedia más allá de Colombia, es muy conocida. Y algo nuevo que también van a encontrar ahí, obviamente, es que el Departamento de Estado hace algunos años, recientemente dejó mostrar algunas declaraciones que ya incluso están aquí en los Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso, ya figura una declaración muy importante de quien fuera el embajador de los Estados Unidos en Colombia en ese momento, donde él cuenta la información que ellos tenían. Ellos sabían que los magistrados habían sido ejecutados, pero más sorprendentemente eso no estaba en ninguna parte, que el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia recién terminó la toma del Palacio de Justicia, estaba siendo amenazado, que toda la Corte otra vez estaba siendo amenazada, unos magistrados de la Sala Constitucional y sobre todo el presidente de la Corte. Y él cuenta esa historia, es un relato importante, es un documento histórico. El documento fue desclasificado y ahora hace parte del archivo diplomático de esta nación. Entonces, uno puede ir a leerlo, obviamente está en inglés, nosotros tradujimos todos los documentos que encontramos. Y obviamente también hicimos una biografía, está la vida completa de Manuel Gaona Cruz, tuvo una vida muy interesante. Sé que el país político se enfocó mucho en su tragedia, pero las personas que lo conocieron saben las cosas que hizo en vida y su legado. Entonces, lo hemos dejado ahí. Hay más cosas, pero preferiríamos que la gente las viera y en sí mismo las interpretara. Yo solamente los invito como familia, es lo mejor que podemos hacer por los jóvenes, es simplemente entregarles nuestra verdad, sin ningún provecho económico, sin ningún interés político. Si quieren saber qué le pasó a Manuel Gaona Cruz y quién fue Manuel Gaona Cruz verdaderamente, es el sitio donde yo iría. Si quieren ver un homenaje a la infamia, al M-19, a lo que quieren presentar como un acto de patriotismo, un evento heroico que los jóvenes deberían imitar o seguir, a los que están reescribiendo la historia, a los que han tratado de colocar a Manuel Gaona Cruz por fuera de ese baño a toda costa, a través de esas narrativas, incluyendo esa fotografía que publicó el secretario del Partido Comunista y presidente de la Unión Patriótica, que fue donde vino el rumor que salió del Palacio de Justicia, donde supuestamente él salía con vida. Después se examinó esa fotografía y encontramos otras, obviamente, donde ya no hay duda que es él, sale muerto, va a estar obviamente publicada también. Entonces restauramos un sinnúmero de fotografías con tecnología, etcétera. Pasamos esto con historiadores, balísticos, expertos. Hicimos un trabajo juicioso para entregarle ese legado a los jóvenes. La historia les pertenece. Ustedes tienen que saber qué pasó con eso.
nosotros solo estamos en este mundo por un tiempo. Y en ese tiempo, por lo menos en el que este servidor estuvo, mi único objetivo era contarle la historia de mi padre. ¿Y qué le pasó? Porque yo llegué a pensar que era mi historia y ya con los 40 años que han pasado, me doy cuenta que era la historia de Colombia. Por eso la entregué. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias.